Todo esto es lo que le ocurre. Palidez, ictericia, pues es por la anemia, porque está perdiendo eritrocitos. Cada vez que se forme el drepanocito, como no tiene flexibilidad, va a morir. Un eritrocito que pierde flexibilidad es un eritrocito que ya no sirve, y son lisados. Entonces, yo empiezo a destruir mis eritrocitos, empiezo a sufrir de anemia. Hay una esplenomegalia. ¿Por qué? Porque recuerda que el vaso es el órgano encargado de atrapar a todo lo que está raro en mi sangre. Y un drepanocito es algo raro y entonces lo empieza a detener. Y el problema es que el vaso empieza a crecer. Hay tanto daño en el vaso debido a que está atrape y atrape y atrape y atrape los eritrocitos, que incluso el vaso puede empezar a dañarse. ¿Te acuerdas que yo te decía de la fibrosis? Puede haber fibrosis en el vaso y este vaso puede empezar a degradarse. Y empiezo yo mismo de manera fisiológica, bueno, no, de manera patológica, o sea, yo solito empiezo a dañar mi vaso y pierdo el vaso por la presencia de drepanocito. Entonces estas personas pueden perder el vaso. Aplasia pura transitoria eritroide, en algún momento ya no hay síntesis de eritrocitos. Secuestro esplénico, ¿qué pasa? Que el vaso antes de ser destruido está atrapando sangre, ese es el secuestro esplénico. Estos drepanocitos están atrapados en el vaso y a circulación pues yo tengo niveles bajos de eritrocitos. Hay crisis hiperhemolíticas, o sea, ciertos momentos donde se denota más esta hemólisis, como te comentaba en casos muy puntuales de hipoxia o acidificación. Vasoclusivas, que es justamente esto, ¿no? Lo que platicamos. Síndrome de tórax agudo, que es una oclusión a nivel de tórax. Dolor abdominal, justo por todas estas daños o estos microinfartos o estas zonas ocluidas, pues es para todo tu cuerpo, no nada más va a ser en un sitio. Entonces empieza a donde haya oclusión o haya daño, donde se tape el capilar por este mecanismo, pues va a haber dolor. Priapismo es algo pues bastante peculiar. El priapismo es una erección persistente de hasta más de 3 horas. ¿Qué pasa? Que imaginemos que este era el vaso sanguíneo que le permitía la salida de la sangre del cuerpo cavernoso del pene. ¿Qué va a pasar? Que como la sangre ya no pasa, o sea, la sangre entró por el otro vaso, iba saliendo del cuerpo cavernoso y esta era su salida, está tapada. Entonces, toda esta sangre se queda en el cuerpo cavernoso y recuerda que los vasos sanguíneos del cuerpo cavernoso tienen la facilidad de vasodilatarse. Justo por eso hay la erección. ¿Qué va a ocurrir? Que como la sangre no puede salir, se empieza a acumular y se forma una erección. Entonces estas personas pueden tener erecciones que pueden durar hasta mínimo 3 horas. Y puede ser, y aquí es algo que se veía, que incluso un factor de riesgo es que se masturben. Y suena como, pues, de cuidado, ¿no? Que por ejemplo en la adolescencia estas personas decidan hacer el autodelicioso, que se masturben y que después pues, ya no puedan contener esa erección. Por priapismo, ¿no? Justamente por esto. Entonces, pues, ni su sexualidad pueden disfrutar plenamente. Hay eventos cerebros y cardiovasculares y debido a que el vaso está preocupado con todos estos drepanocitos, o sea, está ocupado atrapando a estos drepanocitos, pues va a haber un riesgo de infecciones. Todo esto es las manifestaciones clínicas y aquí te lo pongo sencillo porque eventos cardiovasculares o cerebros vasculares hay muchísimos, no nada más. Se dice fácil, pero pues, como te comentaba, hasta las varices son eventos cardiovasculares. Ahora, ¿qué voy a encontrar en la biometría hemática? Depende mucho de qué momento lo agarres. O sea, acaba de hemolizar, está perdiendo eritrocitos. ¿Por qué? Porque pues aquí está. Palidez ictericia, empieza a romper eritrocitos, empieza a hemolizarse. O sea, hay diferentes formas de encontrar a la anemia. Si estás en un momento hemolítico, en ese momento los drepanocitos, pues los drepanocitos son más grandes que el eritrocito hablando de longitud, y puede ser que eleven ligeramente el volumen corpuscular medio. Por otro lado, si hay un proceso hemolítico, hay aumento de reticulocitos, y puede ser que lo que veas, ese cambio de volumen corpuscular medio, sea por el aumento de reticulocitos. Hay muchos fenómenos aquí. Entonces, te lo voy a decir como de manera general. De manera general,
la anemia drepanocítica se clasifica como normo-normo. Entonces esta es la primera anemia que vemos, normocítica, normocrómica, ¿vale? Esta, hay una disminución de hemoglobina. Como te comentaba, el volumen corpuscular medio es variable, aunque la clasificación así como escrita sobre papel es normo-normo, normocítica, normocrómica. La hemoglobina corpuscular media también es variable por todo lo que te he comentado. Puede haber anisocitosis. Hay un aumento de reticulocitos, se acaba de hemolizar. Hay una disminución de plaquetas, se acaba de hemolizar. Es lo que más o menos podemos llegar a encontrar. Entonces esto es algo así. Para salir de dudas aquí, inducción de drepanocitos. Con inducción de drepanocitos ya puedes decir si esta persona tiene o no tiene hemoglobina S. Pero cabe recalcar, como yo te decía, una cosa es que tenga hemoglobina S y otra es que tenga la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. ¿Por qué? Porque la hemoglobina S puede combinarse con otras enfermedades. ¿Te acuerdas que te lo comenté hace ratito? Y aquí está la explicación. Mira, aquí tenemos al portador que es hemoglobina SA. Uno de los padres le dio el gen dañado y el otro sí se los dio bien. Este es el portador. En la inducción de drepanocitos todos te van a dar positivo, porque tienen hemoglobina S. Pero en este caso no tiene la enfermedad, no tiene la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. No lo tiene. Este es un portador de anemia drepanocítica. Incluso le puedes decir, para no meternos a diagnóstico, es un portador de hemoglobina S. Y ya. Aquí va a tener hemoglobina A del 55 al 60 y sí va a tener hemoglobina S, B del 35 al 45, pero no hay problema. Tiene más hemoglobina A1 y aunque haya hipoxia, probablemente no veas nada. Por eso necesitamos la inducción de drepanocitos, donde la hipoxia y la acidez son muy altos para forzar la polimerización de la hemoglobina S y formar el drepanocito. B clínica, asintomática. Ni se enteró que tenía. Ahora, tenemos al SS. Papá le dio gen dañado, mamá le dio gen dañado. Y aquí la clínica es grave. ¿Por qué? Como te lo dije, es fácil decirlo, pero no. Eventos cardiovasculares. Eventos cardiovasculares por donde lo quieras ver. Ese es su principal problema. Mira, hemoglobina está de 7,5, volumen corpuscular medio de 85, reticulocitos de 5 a 30%. Que recuerda que lo normal sería hasta el 2%, entonces tiene una hemólisis grave y por eso los reticulocitos se disparan tanto. La hemoglobina S puede llegar a ser desde el 96, mira que hay del 80 y puede llegar hasta el 96, ¿de qué depende? De tu suerte, de qué mutación te haya tocado, qué tan grave sea y cómo se expresa. Ahí está. Si te fue bien, de 80, si te fue mal, del 96. Y compensa con la hemoglobina F. La hemoglobina F, que normalmente debe de estar menor al 1%, en estos pacientes tiene del 2 al 20%. Tenemos ahora estos. Como yo te decía, no porque tenga hemoglobina S va a tener anemia drepanocítica. Esta es la anemia drepanocítica, solo esta. Este es portador de hemoglobina S. Este tiene anemia drepanocítica. Y todos estos, aunque tienen hemoglobina S, no son anemia drepanocítica. ¿Por qué? Porque resulta que Dios sí castiga 2 veces. ¿Y qué pasa? Que uno de sus genes para cadena beta, recuerda que todo esto es en cadena beta, uno de sus genes para cadena beta tiene el daño de la hemoglobina S, tiene el cambio de glutamato por valina. Y ahí está, uno de sus genes. Y el otro gen tiene otra variante, que es la hemoglobina C. ¿Te acuerdas que vimos que había LEPOR y bueno, y que había 1200? Pues otra es la hemoglobina C. La hemoglobina C tiene diferentes características. Esta no forma drepanocitos. Ahorita te voy a mandar fotos ahorita vamos a ver fotos de lo que hace esta. Pero no tiene nada que ver con anemia drepanocítica. Entonces, uno de sus genes tiene anemia drepanocítica y el otro tiene hemoglobina C. Y el nombre de la enfermedad es hemoglobina SC o enfermedad de la hemoglobina SC. Tanto va a tener drepanocitos como cristales de hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina C tiene esa capacidad. Se precipita y forma lo que se llama cristales de hemoglobina. No son cristales obviamente, pero así se les dice. Esta es de leve moderada, normalmente es leve, es mucho más leve que la anemia drepanocítica. Mira, hemoglobina de 11, volumen corpuscular de 80, ritis de 2 a 6. Desde aquí te das cuenta que no es tan grave.
Tiene hemoglobina SB del 50 al 55, casi lo mismo que el portador, por eso es que es leve. Y tiene hemoglobina C del 45 al 50. Sí llega a haber algo, una anemia leve moderada. ¿Por qué? Porque la hemoglobina C también se polimeriza. Ahorita vamos a hablar de ella, no te preocupes.